Buenas, este es el grupo número 6 y nuestro tema correspondiente es el aprendizaje. Mi nombre es Nicole Jerez y mis compañeras irán presentando a medida que les corresponda. Bueno, ¿qué es el aprendizaje? El aprendizaje no es más que aquel proceso por el cual se adquiere o se modifica las conductas, los conocimientos, las habilidades o destrezas de una persona, ya sea mediante la experiencia, los estudios o el razonamiento. El proceso del aprendizaje se da cuando nacemos, pero no se detiene a medida que los factores cognitivos así lo permitan. Pero el proceso fundamental del aprendizaje es la imitación, que no es más que la repetición de un proceso observado en el cual implica habilidades, un tiempo, espacio u otros recursos. Esto permite que los niños aprendan a realizar sus tareas básicas para así desarrollarse en un ambiente o en un entorno. Bueno, es de gran importancia y de gran interés el aprendizaje en las etapas de la infancia y la adolescencia, ya que esos muestran un gran desarrollo cognitivo, intelectual y psíquico. También es de gran importancia el aprendizaje en la psicología, que incluso existe una rama de esta, que es la psicología educativa, la cual se enfoca en dos grandes vertientes, que es la conductual, la cognitiva o la cognitiva. La conductual se trata más del comportamiento observable de la persona y los cambios que ésta tiene en el ambiente. Y la cognitiva o cognitiva se trata del estudio de los procesos mentales, ya sea la percepción, los pensamientos, los conocimientos, entre otros. Los psicólogos educativos tratan de mejorar las estrategias para así facilitar el aprendizaje de los alumnos. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Roan Misuero y en esta ocasión les voy a hablar sobre cuáles son los factores que intervienen en el aprendizaje. Pero antes de, ¿qué son los factores? Los factores son aquellos elementos que pueden condicionar una situación, volviéndose o convirtiéndose en los causantes de una evolución o de una transformación de los hechos. Existen tres factores que intervienen en el aprendizaje. El primero de estos son los factores psicológicos, la cual se subdivide en la motivación, que es el resultado de la interacción del individuo con la situación que le rodea. Las técnicas de estudio, que son aquellas herramientas utilizadas para facilitar el aprendizaje. También está la retención y la distribución de las prácticas. El segundo factor son los factores fisiológicos. A esta se refiere al estado físico del escolar sobre el proceso de aprendizaje. Incluye tanto los defectos sensoriales como los defectos generales resultantes, tales como la desnutrición, la falta de sueño, la fatiga y los dientes defectuosos. En esta, como bien sabemos, para que un estudiante adquiera el aprendizaje necesario, si tiene una desnutrición, o sea, si al momento tiene hambre, su mente no va a pensar, no va a estar enfocado en lo del momento, que es aprender alguna asignación o algún tema. ¿Por qué? Porque su mente va a estar pensando en que tiene hambre. Y así sucesivamente es con los demás factores, que mientras tu cabeza o tu mente esté pensando en otra cosa, lejos del aprendizaje o de lo que quieres hacer en el momento, no vas a poder. El tercer factor son los factores ambientales. En esta se debe tener en cuenta el lugar que se va a seleccionar para adquirir los conocimientos necesarios. Pero sea cual sea el lugar, debe de tener una serie de requisitos para el correcto funcionamiento de la misma o para adquirir los conocimientos necesarios. Porque, por ejemplo, algunas las condiciones que debe de tener es que debe de estar, tú estés concentrado en ese lugar y evitar las distracciones. ¿Cuáles distracciones? Tales como las conversaciones, las interrupciones o los ruidos, ya que sabemos que no se puede estudiar un lugar donde no te puedes concentrar, donde haya mucho ruido, donde no estés enfocado en lo que tienes que hacer. Pero también este lugar debe de ser ordenado, debe de estar limpio, ya que si quieres adquirir algún material necesario para tu aprendizaje, lo puedas conseguir fácilmente. Hasta aquí ha sido mi parte sobre cuáles son aquellos factores que intervienen en el aprendizaje. Muchas gracias.
Buenas noches, mi nombre es Katia Martínez y yo voy a hablarles acerca de las teorías del aprendizaje. Estas teorías son un conjunto de explicaciones que tratan de profundizar este fenómeno tan vital que es el aprendizaje. ¿Cómo aprende nuestro cerebro? Repetir una y otra vez datos para profundizar la información no es la mejor forma de aprender. Algunos datos científicos afirman que fenómenos como la motivación, el deporte, la emoción y el trabajo en equipo son ingredientes fundamentales para fomentar el aprendizaje y el conocimiento. Dentro de las principales teorías del aprendizaje tenemos la teoría del aprendizaje de Pavlov. Pavlov es un psicólogo y fisiólogo muy importante en la psicología por sus aportaciones al conductivismo. En segundo lugar tenemos la teoría del aprendizaje de Piaget. Piaget elaboró su teoría desde una perspectiva constructivista. Este afirmaba que los niños tienen un papel activo en su aprendizaje. En tercer lugar, tenemos la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. Ausubel es uno de los máximos representantes del constructivismo y este se guiaba también de Piaget. Este afirmaba que para que una persona aprenda se debe hacer hincapié en sus conocimientos previos. Y por último tenemos la teoría del aprendizaje social de Bandura. La teoría del aprendizaje social de Bandura hizo hincapié en el papel de las variables sociales y unió la perspectiva conductivista con la cognitiva, enfoque que prioriza el estudio de los procesos mentales. Bien, buenas noches. Mi nombre es Odelis Martínez y yo les estaré hablando acerca de los tipos de aprendizaje. Dentro de los tipos de aprendizaje se encuentra el aprendizaje implícito, que es un tipo de aprendizaje por lo general no intencional, donde el aprendiz no es consciente de lo que aprende. Básicamente, esa es la capacidad para aprender sin intención, sin atención y de forma inconsciente. Por ejemplo, hablar y caminar, que lo hemos aprendido sin darnos cuenta. También está el aprendizaje explícito, que a diferencia del implícito, el aprendiz sí es consciente de lo que aprende, o sea, sí tiene la intención de aprender. Por ende, como tiene la intención para hacerlo, emplea diversas técnicas. Este tipo de aprendizaje se utiliza cuando vamos a buscar alguna información sobre algunas personas, lugares y objetos. También está el aprendizaje asociativo, que es un tipo de aprendizaje donde intervienen dos estímulos. Es decir, para que el aprendizaje ocurra en el individuo, es necesaria la intervención de dos estímulos o de un estímulo y un comportamiento. Por ejemplo, en el condicionamiento clásico de la teoría de Pavlov. También está el aprendizaje no asociativo, que a diferencia del asociativo, en esto solamente interviene un solo estímulo y se recibe como respuesta a un cambio de conducta a ese estímulo repetitivo, o sea, ese cambio de conducta como experiencia de ese estímulo repetitivo. Por ejemplo, si yo me mudo al lado de una discoteca, es muy probable que a mí me moleste el ruido y la música alta. Sin embargo, a medida vaya pasando el tiempo y yo me vaya acostumbrando, es muy probable que yo no note la contaminación acústica porque yo estaría acostumbrada. También está el aprendizaje significativo, que es un tipo de aprendizaje que se caracteriza porque el individuo recoge la información, la organiza y establece relación con la nueva información y la información que ya tenía previamente. O sea, es la relación que el individuo le hace a la nueva y la vieja información. Y dependiendo de las diferencias y similitudes que tenga estas dos informaciones, pues él mismo podría reajustarlas o cambiarlas. También está el aprendizaje cooperativo, que es un tipo de aprendizaje que le permite a los niños aprender, bueno, no solamente a los niños, sino a todos, a aprender, pero no solo, sino en grupo. Esto mayormente se da en los centros educativos. También está el aprendizaje observacional, que se conoce por ser un aprendizaje a través de la imitación o modelado. En este tipo de aprendizaje deben intervenir al menos dos personas, al menos. Una, el modelo, que es la persona de la que se aprende, y otra es el sujeto que observa el comportamiento del modelo y lo adopta o lo imita. Este tipo de aprendizaje lo hemos visto en la teoría de Bandura, el aprendizaje social de Bandura, que establece que el aprendizaje también se da mediante la observación, es decir, observando las conductas de los demás y, claro, imitándolas. También está el aprendizaje experiencial,
que, como su nombre lo indica, es fruto de la experiencia y realmente se da a través, bueno, es innato, es lo que quiero decir. Ese aprendizaje es innato, o sea, se nace con esa capacidad de tú aprender mediante las experiencias a través de los años. También está el aprendizaje memorístico, donde el individuo aprende varios conceptos, pero no sabe lo que significa o no indaga sobre esos conceptos. Eso es lo que conocemos en palabras llanas como embotellarnos las cosas. Por último, está el aprendizaje receptivo, que este es un tipo de aprendizaje donde el sujeto solo necesita comprender la información para reproducirla, pero no se le queda nada. Gracias, hasta aquí mi parte. Le estaré hablando un poco sobre el tema aprendizaje humano. Este aprendizaje consiste en la adquisición y aplicación del conocimiento que ha sido enseñado. Un elemento fundamental para este conocimiento es la comunicación. También existe un proceso fundamental que es de imitación. Cuando éramos muy pequeños, solíamos imitar a nuestros padres. Sé que muchos de nosotros llegamos a imitar también artistas cuando éramos más pequeños. Esta es una forma muy práctica de aprender. También una característica importante es que el aprendizaje requiere de la presencia de un objeto de conocimiento. También, por lo mismo tanto, un sujeto que esté dispuesto a aprender. Por esta razón, se podría explicar de la siguiente manera. Podríamos poner un ejemplo de que el sujeto fuera la persona que quiere aprender y el objeto de conocimiento sea un libro que esa persona decida de leer y adquirir los conocimientos de tal libro. También otra característica importante es que requiere de un esfuerzo mental, ya que se analiza, sintetiza y comprende lo aprendido. Muchas gracias, espero que me hayan entendido.